Bien, ¿se ve bien? ¿Sí? Yo voy a apagar la cámara. Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a estar conociendo, ¿sí?, una librería de React que nos ayuda a nosotros a poder customizar nuestro proyecto, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Cuando nosotros creamos una aplicación de React en menor medida, ¿sí? Lo que sucede es que la aplicación normalmente nosotros lo vamos a tener en una misma vista. En esa vista nosotros creamos algunos componentes y no pasa absolutamente nada más de allí. Es decir, hasta ahora nosotros hemos hecho un tic-tac-toe, hemos hecho un traffic light, son todas cosas que se pueden ver en una sola vista renderizada, ¿sí? Es lo que nosotros entendemos como una página. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo necesito que mi aplicación tenga varias páginas? ¿Sí? Como varias vistas. Por ejemplo, si yo tengo una sección de inicio, yo le haga clic a inicio y a mí me aparezca la vista del inicio. ¿Sí? O por ejemplo, si tengo una sección de contacto, que yo haga clic en contacto y me aparezca un formulario para nosotros poder hacer contacto con las personas encargadas de esa aplicación. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Sabemos cuál es el concepto que maneja React para la creación de su aplicación? ¿Sí o no? ¿Cuál es el concepto de React? Tiene varias páginas, es decir, nosotros tenemos, ajá, nosotros no tenemos varias páginas HTML para poder crear las vistas, ¿sí? Nosotros lo que hacemos son componentes JavaScript para poder generar cada una de las vistas que nosotros necesitemos o para poder generar una sección de lo que nosotros estemos construyendo. A este concepto se le llama SPA en español o en inglés sería Single Page Application, ¿sí? Es decir, en una misma página HTML, que ahora se los voy a mostrar en código, en una misma página HTML nosotros vamos a tener toda la lista. Ahora, la pregunta es, ¿qué hace React Router por mí? Porque ¿cómo yo hago que en donde nosotros tenemos una sola página web, cómo yo hago la ilusión o cómo hago que el usuario sienta que él está haciendo una paginación dentro de mi aplicación? Para eso nosotros vamos a tener React Router. ¿Qué hace React Router o qué es React Router? React Router es una librería que me va a permitir a mí gestionar las distintas rutas que nosotros queremos o las distintas vistas que nosotros queremos mostrarle al usuario, y eso se hace a través de rutas, ¿sí? Yo acá les dejé en la presentación el link de lo que sería la documentación de React Router, porque me parece que es sumamente importante que ustedes tengan acceso a la documentación oficial de esto y puedan ir chismeando un poco qué otras funcionalidades tienen para ofrecer. Recuerden que siempre lo que nosotros vamos a estar tocando en la clase le vamos a estar enseñando a trabajar con esta tecnología, pero lo vamos a enseñar en un sentido básico medio, ¿sí? Si nosotros queremos lograr o conocer más a profundidad esta tecnología, la manera de hacerlo es interiorizarnos dentro de la documentación. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, no. Sí, Muy bien. Entonces, ¿qué es esta librería? ¿O qué podemos lograr nosotros con esta librería? Para que yo lo tengo que integrar dentro de mi aplicación React, ¿sí? Esta librería a mí me va a ayudar a establecer rutas en nuestra aplicación. Por ejemplo, esto que les estaba explicando, nosotros en caso de que queramos crear un home, ¿sí? Que nosotros tengamos un menú de navegación, el usuario quiere hacer clic en home. Quiero mostrarle todos los componentes que yo tengo preparados para la vista de home, ¿sí? Si yo, por ejemplo, quiero hacer clic en inicio de sesión y yo quiero que al usuario le aparezca todos los componentes que yo tengo preparado para que les aparezcan en la vista de inicio de sesión, ¿sí? Como ustedes ven acá, por ejemplo, yo tengo estas tres opciones, ¿sí? Supongamos que esto sería home, inicio de sesión y cualquier otro ítem que nosotros tengamos. En este caso nosotros tenemos core, web y native.
¿sí? Cuando yo estoy haciendo clic en web, a mí me aparece todo este contenido porque es lo que tienen preparado para mí cuando yo hago clic en esta ruta. Ahora, ¿qué pasa si yo hago clic en native? Si yo hago clic en native, el contenido cambia, ¿sí? Entonces, es lo mismo y fíjense que es como que da la sensación de que nosotros estamos viendo distintas vistas, como que si nosotros estuviésemos sirviendo distintas vistas, ¿sí? En este caso no sucede así. Realmente nosotros lo que estamos haciendo es mencionando una ruta específica y lo que hace es que en el mismo archivo HTML se inyecta el componente que se quiere que se vea en ese momento. Y es así como funciona. Me permite, además de esto, me permite crear páginas públicas y páginas privadas. Por ejemplo, supongamos que nosotros necesitamos específicamente que el usuario necesite loguearse para poderle mostrar una sección específica de la página. Esto no lo va a permitir React Router, ¿sí? Y en caso de que nosotros queramos hacer redirecciones a otras vistas de nuestra aplicación, lo podemos hacer a través de React Router, ¿sí? Bueno, obviamente haciendo uso de las vistas condicionales. Ahora vamos a hablar un poco de eso por si no les suena o no tienen conocimiento de esto. Y yo creo que sí, pero por las dudas podemos hablar de ello, ¿vale? Hasta acá estamos bien. ¿Tenemos alguna duda o pregunta? ¿No? ¿Sí? No todos a la vez que me aturden, ¿eh? No, Eso sí. parece que no. Por el momento no. Bien, Estamos muy callados. bueno, Por ahora se entiende la teoría. muy bien. Sí, esa es la típica. La teoría por ahora se entiende. Bueno, ¿cómo funciona un enrutador? ¿Sí? ¿Cómo nosotros podemos hacer, tomar conocimiento de esto y usarlo de la mejor manera que podamos dentro de nuestra aplicación? ¿Sí? Imagínense que nosotros tenemos nuestro archivo HTML, un solo archivo HTML. Entonces nosotros dentro de ese solo archivo HTML, nosotros vamos a colocar varios componentes, que nada nuevo para nosotros hasta ahora, porque nosotros hemos hecho varios componentes, ¿sí? Cuando estuvimos trabajando con el Tic-Tac-Toe, por ejemplo, cuando estuvimos trabajando con la landing page, también estuvimos haciendo varios componentes, ¿o me equivoco? ¿Me equivoco o no me equivoco? No te equivocas. No. Está Bueno. perfecto. Entonces, acá va a ser exactamente lo mismo, pero ¿cómo yo puedo hacer para darle opciones al usuario y cuando el usuario elija esa opción, a mí se me renderice en ese archivo un componente en específico, ¿sí? Nosotros vamos a hacer eso a través de las rutas, ¿sí? Nosotros vamos a tener un usuario que va a acceder a la página web. Cada vez que nosotros accedemos a una página web, siempre nosotros vamos a estar accediendo a la ruta raíz de esa página web. Esto que nosotros tenemos acá vendría siendo toda la URL o todo el dominio de nuestra página web, ¿sí? Pero esto que está acá al final, esta rayita que nosotros tenemos acá, es la ruta propiamente dicha. Esto se le llama ruta raíz, es esto que nosotros vemos acá, ¿sí? Y ahora lo van a entender un poco mejor cómo se va a aplicar en cuestión de código, pero en este caso yo quiero que simplemente ustedes vean gráficamente cómo funciona, ¿sí? Si yo hago clic, por ejemplo, a inicio, acá, yo le hago clic a esto. Si yo le hago clic acá, él me va a mostrar el componente que está relacionado a inicio, ¿sí? Eso es lo que va a suceder. Si yo le hago clic, por ejemplo, a este botoncito o a esta opción que se llama Syllabus, esto que nosotros tenemos acá es muy similar a una plataforma a la que nosotros ingresamos casi que todos los días, que es la plataforma de Breadcode, ¿sí? Entonces, si yo le hago clic a Syllabus, a mí me va a salir como todo el contenido que nosotros tenemos para estudiar relacionado a eso. Y quiere decir que la ruta, que antes tenía nada más el slash, ¿sí? Que representa la raíz, ahora va a tener todo esto más esto. Porque nosotros se lo vamos a definir así, ¿eh? Y después, por ejemplo, si nosotros queremos hacer clic en Code New, ¿sí?
también va a pasar exactamente lo mismo. Es decir, cuando él me muestre los componentes que están relacionados a esa ruta, esto va a cambiar de forma dinámica y se va a colocar, por ejemplo, code, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá? O sea, acá va a suceder algo como esto. Un segundillo. Acá ya no va a ser syllabus, sino que va a ser code. ¿Por qué? Porque nosotros lo decidimos así y ahora vamos a ver cómo nosotros podemos hacer para que eso suceda. No solo para nosotros poder definir las rutas, porque estas son las cosas que nosotros vamos a estar logrando. Nosotros primero definimos las rutas, ¿sí? Definimos los elementos que vamos a estar enlazando, eso sería lo segundo, y después vamos a definir los componentes que se van a renderizar cuando se visite ese link en específico. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Y todo esto nosotros lo vamos a estar haciendo en este concepto, en una sola página, ¿sí? En una sola página nosotros vamos a estar inyectando de forma dinámica cada uno de los componentes que nosotros queremos renderizar o que queremos montar de esa vez. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Tenemos dudas, preguntas? Sí. ¿No? Bien. Esto es cómo funciona un enrutador en un sentido gráfico y criollo. El problema es que los sentidos gráfico y criollo a simple vista se ven muy bien y yo lo entiendo perfecto y es esto que ustedes dicen, bueno, sí, en teoría se ve todo bien, pero el problema es cuando nosotros lo llevamos a código, que ahí es como que medio que sucede un cortocircuito en nuestra cabeza porque no sabemos exactamente qué hacer primero, qué hacer después o qué hacer qué exactamente. Entonces, para nosotros poder encarar esa situación, vamos a empezar desde el inicio, ¿sí? Lo primero que nosotros vamos a hacer es saber cómo nosotros vamos a integrar React Router dentro de nuestra aplicación, porque ya sabemos que es una librería de React, lo que quiere decir es que cuando nosotros creemos una aplicación React, eso no va a estar instalado de forma implícita. Nosotros tenemos que instalarlo si lo requerimos, ¿sí? Entonces, para nosotros hacer eso, tenemos que correr en la terminal, ¿sí? De nuestro proyecto, esto que nosotros vemos acá, npm install React Router DOM, o npm i, que es el abreviado de install React Router DOM. Ahora, ¿de dónde yo saqué esto? ¿De dónde creen ustedes que yo saqué esta línea de comando? ¿La inventé? La documentación. En la La documentación. documentación de... Perfecto. Acá nosotros tenemos la versión web y fíjense, un segundo por acá, tenemos que tener la parte de Quit Start. ¿Dónde está? Basic. No. Ajá. Vamos acá. Espera. Bueno. Quit Start, ¿sí? En Quit Start él me dice, mira, cuando quieras hacer la instalación, tienes que colocar esto, que ustedes simplemente se lo van a copiar y a pegar. ¿En dónde? ¿En dónde lo van a pegar? En su proyecto. Yo acá ya tengo preabierto un proyectito que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Yo lo voy a explicar desde esto, desde esto tan sencillo. Vamos a cerrar acá esto. Chao, chao y chao. ¿Sí? Esto es la plantilla de boilerplate que ustedes tienen en Bricode que se llama React.js, ¿sí? Esto es lo que yo tengo en este momento, para que ustedes identifiquen un poco en lo que yo estoy trabajando. Igual, la academia tiene otra plantilla que ya tiene instalado React Router. Pero a mí me parece sumamente importante que en caso de que ustedes quieran trabajar cualquier otra plantilla desde cero, ustedes sepan cómo integrar la librería dentro de su proyecto, ¿sí? Entonces, ¿acá qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a instalar la librería dentro de nuestro proyecto, ¿sí? Yo voy a colocar acá npm install React Router. Le voy a dar Enter, ¿sí?
Esta es la forma en la que nosotros vamos a estar integrando esta librería para poder dar uso de ella, ¿sí? ¿Hasta acá tengo alguna duda o pregunta de cómo se instala o cómo consigo la información o cómo se utiliza, para qué me sirve? ¿No? Por el momento no. Perfecto. Bien. Ya yo instalé mi librería, ¿sí? Él me dice, bien, todo listo, ya estamos instalados. Veamos qué otros pasos nosotros vamos a necesitar saber para poder llevar a cabo la utilización de esto. El segundo paso es uno de los pasos que nos podemos decir que son obvios, ¿sí? Es importar la librería dentro de nuestro proyecto, ¿sí? Nosotros acá vamos a estar utilizando varias cositas que yo les desglosé acá porque es sumamente importante que nosotros sepamos qué es qué y para qué lo voy a utilizar, ¿sí? Nosotros de la librería React Router vamos a extraer las siguientes funcionalidades. Vamos a extraer la funcionalidad Browser Router, ¿sí? Este señor lo que va a hacer es que va a inyectar todas las propiedades, ¿sí? O todas las funcionalidades de la librería React Router dentro de nuestra aplicación. Este señor se va a colocar este señor va a envolver, ¿sí? Todo lo que sería nuestra aplicación, porque él es quien le dice, mira, el usuario está colocando esta especificación porque quiere heredar todas las funcionalidades que yo tengo para ofrecer. Crear historiales de navegación, realizar redirecciones, crear rutas, ¿sí? Eso es lo que haría React Router cuando nosotros lo especifiquemos. Si ustedes ven en la documentación, si chequean un poco la documentación, se van a dar cuenta que tienen algo como Browser Router as Router. ¿Qué creen ustedes que se está haciendo acá? Yo veo esto, voy a entrar en cortocircuito o yo voy a aplicar la lógica a esto que nosotros estamos viendo acá. Está cortando el nombre en realidad. Exactamente. Esto es como cuando uno se llama Lucía y dice, bueno, a mí me gusta para que sea más cortito que me digan Lu o Lucy, ¿sí? Acá es exactamente lo mismo. Ustedes pueden utilizarlo así y en vez de llamar a browser router, llaman a router, ¿sí? O directamente le pueden sacar esto y dejar browser router. El boilerplate, y les menciono esto primero porque esto lo van a ver en la documentación y es probable que digan, bueno, no sé, esto no me lo explicaron. O también puede pasar que ustedes vean el boilerplate que van a estar utilizando y vean esto especificado de esta forma. Entonces les estoy explicando cómo son las dos formas que ustedes pueden encontrar el código, ¿sí? Pero es exactamente lo mismo y hace exactamente lo mismo y se utiliza de la misma forma, ¿vale? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí. Bien. Después vamos a tener a Switch. Switch es donde nosotros vamos a estar colocando el contenido dinámico, es decir, es donde nosotros vamos a estar creando las rutas, ¿sí? Y donde nosotros vamos a especificar cuáles van a ser cada una de las vistas. Así como lo hice, Switch, ¿a qué les suena a ustedes? En español. ¿Saben qué sería Switch? ¿Cambiar de vistas? Exactamente. Switch, nosotros lo que vamos a hacer dentro de Switch es vamos a especificar, mira, yo voy a tener 1, 2, 3 vistas. Y dependiendo, ¿sí? Dependiendo de lo que haga el usuario, tú vas a cambiar a la vista 1 o a la vista 2 o a la vista 3. ¿Vale? Ahora, nosotros vamos a tener contenido y esto lo vamos a ver en código, no se preocupe. Yo primero quiero que se concentren en qué hace cada cosa y después vamos a ver sintácticamente cómo lo vamos a representar. ¿Vale? Dentro de Switch, este señor va a tener hijos. Esos hijos son routes, es decir, las rutas que nosotros vamos a estar haciendo, ¿sí? En rutas nosotros especificamos el componente que se va a renderizar en esa ruta específica. Recordemos que acá, en esta imagen anterior, nosotros llamamos a rutas a estas especificaciones, ya sea a slash solito, que sería la ruta raíz, o a slash una descripción de lo que nosotros vamos a estar encontrando en esa vista. ¿Sí?
Eso es lo que nosotros vamos a estar especificando en route, ¿vale? Y después vamos a tener el señor link. Este señor es el que nosotros le vamos a aplicar a los ítems que van a ser cliqueados, es decir, los ítems que van a invocar a las rutas, que a su vez las rutas van a invocar al componente que se tiene que renderizar. Es decir, los links van a estar aplicados a este tipo de ítems, ¿sí? Este señor tiene un link aplicado, que cuando yo le hago clic acá, él invoca a la ruta, por ejemplo, syllabus, ¿vale? ¿Tienen alguna duda o pregunta hasta acá? En cuestión de teoría está todo bello y hermoso, ¿no? Como que todo se entiende bien, ahora vamos a la práctica. Bien. Vamos a la práctica. ¿Cómo nosotros podemos hacer para plasmar esto que estamos viendo acá específicamente? ¿Sí? Yo les voy a mostrar por acá, antes de que vayamos, ¿sí? Un pantallazo de cómo se va a ver esto. Y después les voy a explicar paso a paso cómo nosotros lo vamos a ir aplicando. Fíjense que nosotros tenemos un componente, el componente general, el componente padre de todo de nuestra aplicación, ¿sí? Y dentro de ese componente nosotros hacemos llamado de todos los elementos que acabamos de desglosar. Yo les dije que el router tiene que envolver toda la lógica de la aplicación, ¿sí? Porque el router se encarga de decirle a toda la aplicación: hey, yo quiero utilizar React Router y quiero también que se utilice todas las funcionalidades que yo tengo para ofrecer. ¿Bien? Después vamos a tener a Switch, ¿sí? Que es este señor que está acá, quien va a tener contenido todas las rutas. Y esas rutas, a su vez, van a tener los componentes que se van a renderizar en la especificación que nosotros le acabamos de dar. Ahora vamos a ver cómo se utiliza bien esto, ¿sí? Y acá arriba nosotros tenemos especificado nuestro menú de navegación. ¿Qué estamos haciendo nosotros en este menú de navegación? Estamos haciendo uso del link, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije que el link es quien se encarga? Esto tiene alguna funcionalidad que a ustedes les parezca parecida. ¿Ustedes trabajaron alguna vez con una etiqueta que me permite hacer el linkeo o la dirección o el link de algo hacia otra sección de nuestra aplicación? ¿Se les hace conocido? Etiqueta. Exactamente, la etiqueta. Este señor en React Router hace las veces de la etiqueta A, ¿sí? Solo que, bueno, va a ser aplicado con una sintaxis específica que pertenece a React Router, donde nosotros le tenemos que especificar una propiedad JS y el valor que va a contener esa propiedad JS es la ruta a la que nosotros queremos invocar, que esa ruta se va a dirigir hacia dónde, hacia donde nosotros especificamos el path, ¿sí? Acá, en rutas. Pero como acá es mucho bla 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 y poco cha cha cha, vamos a hacer más cha 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 que bla bla bla, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo aplicado al código. Este señor que está acá es mi componente inicial, el componente home, ¿sí? Recordemos que el componente home en un principio se muestra con la estructura de Rigo. Yo le saqué todo eso y le dejé simplemente este H1 para efectos prácticos. Entonces, ¿qué voy a colocar? npm run start, lo voy a encender, ¿sí? Open browser, esto lo voy a apagar y vamos a esperar que cargue. Vamos a darle un poco de tiempo para que cargue, ¿sí? Ahí está. Acá se ve el H1, el simple H1 que yo acabo de especificar en el componente padre de todo, ¿sí? En el componente home. Lo primero que nosotros teníamos que hacer era la instalación. Les pregunto, ¿la instalación la hicimos? De la librería. Sí. Sí. Bien. Y lo segundo que teníamos que hacer, ¿qué era?
Acá yo voy a apelar a su memoria. Ajá. ¿Qué voy a hacer? Importar. Bien. Importar. Acá yo voy a importar. Import. ¿Sí? ¿No hay algún comando para que venga el importe solo? Sí. Pero yo no tengo instalada la extensión. Por eso lo estoy haciendo así. Sí, eso. Había que instalar una extensión. Ujú. Oh, Bien. ¿cuál? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Qué ¿Se extensión? acuerdan que Pablo ¿La les que ya explicó? tenemos? Sí, exactamente. Ujú. Ah, ta. Bien. ¿No te acordás cuál era la palabra clave? No. IMR. Eso Ahí va. depende igual del tipo de extensión que ustedes se hayan colocado. Yo la extensión que manejo en mi editor de texto de forma local, la palabra clave que utiliza es IMR y él te hace la línea. ¿Sí? Bien. Acá nosotros vamos a colocar a qué librería queremos llamar. A React Router DOM. ¿Sí? Y de React Router DOM nosotros vamos a extraer, ¿se acuerdan de alguna de las cosas que teníamos que extraer? Vayan diciéndome cómo les venga. Link, Browser Router, ahí me lo ofrece. ¿Qué más? Switch. road, Ajá. Switch. Ahí va. ¿Qué más? Link. La ruta, el link. Bien. Link. ¿Qué más? Y por ahí me dijeron ruta. Sí. Route. ¿Alguno más? No, ¿no? ¿Estamos bien hasta acá? Bien. ¿Y ahora qué vamos a hacer nosotros acá? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo esto lo voy a sacar, ¿sí? Como voy a escribir varias cositas, yo acá voy a colocar lo siguiente. Lo primero que yo voy a hacer es hacerle enterar a mi aplicación que yo voy a utilizar React Router. ¿Quién se encargaba de hacer eso? ¿Quién le comunicaba a la aplicación que yo iba a utilizar todas las funcionalidades de React Router? browser. Este mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo? Creo un componente JSX porque esa es la forma sintáctica en la que me dice la documentación que yo debo aplicar esto. ¿Sí? Esto no es algo que yo dije, bueno, yo creo que esto se puede aplicar así. No, yo leí la documentación y en la documentación me dice, esto lo vas a hacer así. ¿Vale? Bien. Acá tengo a Browser Router, ya le estoy diciendo a toda la aplicación, es decir, todo lo que yo contenga dentro de esto va a estar enterado que se va a estar utilizando la librería React Router. Bien, lo otro que yo voy a especificar acá va a ser algo como, voy a colocar acá el H1, que ya había hecho antes, ¿sí? Y voy a colocar nav. Lo voy a hacer así de forma bien sencilla para que ustedes puedan entender todo, ¿sí? Así que presten un poco de atención. Acá, acabo de especificar, ¿sí? Que voy a utilizar la aplicación, voy a utilizar la librería React Router DOM, ¿sí? Para toda la aplicación de React. Y acá le estoy diciendo, mira, yo te voy a especificar acá dentro varias rutas. Y dentro de esas rutas te voy a especificar cuál va a ser el componente que vas a renderizar. Con esto, ¿sí? Llegado el momento, cámbialo según sea la acción del usuario. ¿Sí? Si el usuario, por ejemplo, si yo te especifique la ruta inicio y el usuario está invocando a la ruta inicio, ya tú sabes que tú le tienes que cambiar la vista hacia ese componente, ¿sí? Entonces, acá, según la descripción que nosotros leímos, es dentro de switch nosotros tenemos que especificar sus hijos, ¿sí? Que son las rutas. Entonces, acá yo voy a colocar, por ejemplo, ruta inicio. Miren lo que voy a hacer. Lo voy a hacer primero bien sencillo para que se entienda perfecto. Voy a especificar la ruta inicio. Voy a especificar la ruta productos
¿sí? Y voy a especificar la ruta, no sé, contacto, ¿sí? Vamos acá, voy a especificar 3 rutitas. Contacto. Bien. Acá yo simplemente me estoy centrando en mostrarles cómo funciona el cambio de rutas y el renderizado de las vistas, ¿sí? Que nosotros coloquemos acá. Eso es lo único que yo me estoy basando. Fíjense que todavía no les estoy explicando cómo nosotros vamos a hacer el tema del link. ¿Bien? Así que quiero que solamente se concentren en eso. Una vez que ya nosotros hayamos hecho esto, y lo obvio que tenemos que hacer ahora es definir las rutas propiamente dicho, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Las rutas, para poder ser especificadas, lo tenemos que hacer a través de la propiedad JS path, ¿sí? Donde nosotros le vamos a decir, esto se va a ver en la siguiente ruta, ¿vale? Acá tenemos que hacer algo que ya les voy a explicar. Acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocar, por ejemplo, productos. Fíjense que acá estamos definiendo las rutas, ¿sí? Y acá hacemos lo mismo y colocamos contacto, ¿vale? Y lo guardamos. Ahí en React Router me dice que la forma, si yo lo voy a colocar así, que la forma en la que yo tengo que, el orden en el que tengo que especificar esto, tiene que ser la ruta raíz, tiene que ir debajo de todo. Y ahora les voy a explicar por qué. ¿Sí? Miren, vamos a probar primero las rutas. Nos vamos acá. Acá me muestra el H1, el navbar, que es algo que está estático, que eso no va a cambiar, ¿sí? Porque todas las vistas, cuando ustedes ingresan a una aplicación, él conserva 2 componentes generalmente para todas sus vistas. ¿Cuáles son esos componentes que conserva? Yo estoy ingresando. Puede ser el navbar y el footer. Ajá, exactamente. Entonces, esto va a estar estático allí, ¿sí? Lo que va a cambiar es, de forma dinámica, es esto, según la ruta que se está indicando. Acá, si nosotros visitamos, por ejemplo, a la ruta raíz, él me va a mostrar inicio, ¿sí? Y si yo, por ejemplo, visito a productos, ¿sí? Él me muestra lo que yo le dije a él que me renderizara cuando visitaran esa ruta. ¿Entienden? Acá miren que se muestra productos. Y si yo me voy, por ejemplo, a la ruta contacto, él me va a mostrar contacto, que fue lo que yo le dije que me renderizara cuando visitaran esa ruta. ¿Bien? ¿Hasta acá estamos bien? ¿Se entiende? ¿Tengo alguna duda o pregunta? ¿Es obligación poner el que es el home o el que es el inicio siempre abajo de todo o podemos ponerlo arriba? Vamos para allá. Según la documentación me dice que si yo no lo coloco así y a mí se me llega a olvidar porque normalmente nosotros por lógica queremos hacer esto, hacerlo en orden sería ascendente, ¿sí? Si nosotros hacemos esto, fíjense lo que pasa. Vamos acá, cargamos. Yo estoy en la ruta contacto, pero ¿y qué me está renderizando? Me está renderizando el contenido de contacto. No. Me está renderizando el contenido de inicio, ¿sí? Entonces, acá se está medio que rompiendo. No me está mostrando lo que yo le estoy pidiendo en esa ruta. Vamos a ir con productos. Productos. ¿Sí? Miren. Me sigue mostrando inicio. ¿Bien? Entonces, ¿cómo nosotros solucionamos esto? La documentación dice, bueno, como yo sé que a veces los desarrolladores son obstinados y quieren hacer lo que quieren, entonces le voy a dar esta opción. Para que hagan esto tal cual como nosotros lo tenemos en este momento, hay que especificar una propiedad JS que se llama exact, ¿sí? Y eso se lo vamos a colocar a todo en la medida de lo posible. Vamos a decir, cuando la persona esté en esta ruta exacta, ¿sí?
funciona como debería de funcionar. Ahora vamos a probar. Fíjense que estamos en productos y ahora que me muestra lo que corresponde. Me muestra productos, ¿sí? Con eso nosotros solucionamos el temita. Contacto, ¿sí? Me muestra contacto y ahora me voy a la ruta raíz y me lleva a inicio. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Imaginen el switch como una especie de if. Si no son bien precisos con su if, si no son muy específicos, les va a entrar en cualquier if que cumpla ciertas condiciones, pero deben ser bien específicos con el componente que quieren renderizar. Bueno, ahí tienen que poner la palabra exacta. Tal cual. Mejor no lo pudiste haber dicho, Diego. Bueno, entonces ahora yo estoy mostrando acá unas simples letras. ¿Cómo yo hago para mostrar un componente en específico? Vamos a volver a esta imagen. Miren, vamos a volver a esta imagen. ¿Sí? Ya nosotros sabemos cómo crear las rutas. En este momento nosotros acabamos de crear las rutas. ¿Sí? Sabemos cómo mostrar el contenido, porque realmente acá en nuestra vista se está mostrando un contenido específico. Se está mostrando inicio en letras, se está mostrando productos en letras y se está mostrando contacto en letras. Ahora, yo realmente no quiero mostrar eso, yo quiero mostrar un componente que ya yo creé para que se renderizara en esa vista. ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Bueno, para poder hacer eso, nosotros vamos a crear, tal cual como lo hemos hecho hasta ahora, ¿sí? Vamos a crear un componente. ¿Cómo se crea un componente? Nosotros creamos un archivo, un nuevo archivo, ¿sí? Que le vamos a llamar, por ejemplo, productos, ¿sí? Acá voy a colocar productos.js, ¿vale? Le voy a dar. Rossini, ¿Sí? pregunta. Ahí estás creando un nuevo componente que se llama igual, como quien dice, a una de las rutas o que pusiste ahí. ¿Siempre le vamos a poner el mismo nombre al componente que a la ruta que corresponde? Depende, todo depende. Porque, por ejemplo, yo acá tengo una car, ¿sí? Que esto es un componente específico, pero esta car realmente se renderiza en una vista. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, ¿sí? O sea, cuando nosotros tenemos que crear algo, nosotros lo que hacemos es que lo componentizamos según lo que nosotros necesitemos, ¿sí? Acá vamos a hacer esto. Yo lo voy a explicar. Déjame explicarte esto primero y después me voy a esa pregunta, ¿vale? Para que se entienda mejor. Porque acá nosotros vamos a tener dos cositas. Nosotros vamos a tener lo que se llaman componentes y vamos a tener otra carpeta que se va a llamar views, ¿sí? Por ejemplo. New folder. Vamos a colocar views. Ahí lo coloqué dentro del componente. No. Lo quiero colocar fuera. Acá en JS voy a crear una nueva carpeta que se llame views. ¿Sí? Ok. Entonces, tengo una carpeta que se llama componentes y tengo otra carpeta que se llama views. ¿Vale? Entonces, fíjate lo siguiente. Acá, en esta carpeta, yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Vamos a hacer así. Yo voy a tener una view, ¿sí? Que se va a llamar productos, ¿sí? Esa view se va a encargar de renderizar todos los productos que yo tenga disponible en mi stock. Entonces, acá yo voy a crear un archivo, ¿sí? Que se va a llamar productos. Esto va a ser perteneciente a la view productos, ¿vale? Ahí lo coloqué. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, hacemos import React, ¿sí? From
tenemos y vamos a crear de este señor, vamos a crear un componente que se va a llamar productos, ¿sí? Y va a regresar o va a retornar una vista en específica. Acá yo voy a colocar un div, ¿sí? Y acá yo voy a renderizar componentes, ¿sí? ¿Qué tipo de componentes yo puedo renderizar acá? Bueno, yo puedo renderizar cartas, por ejemplo. Yo acá voy a colocar, lo voy a colocar así primero, ¿sí? Vamos a colocar UL, una etiqueta UL, ¿sí? Le voy a colocar varias cartas. De esta manera se los voy a explicar que sea sencillo. Producto 1, ¿sí? Producto 2 y producto 3, ¿vale? Esto me lo guardo. Ahora, esto es una view. Producto. Perdón. Cierto. Bien, esto es una view. Ahí está. Esto que nosotros tenemos acá es una view. Quiere decir que dentro de esta view nosotros le vamos a colocar otros componentes, ¿sí? Igual no quiero profundizar en esto, quiero que primero se concentren en entender React Router y después, igual la pregunta que están haciendo está buena. Las view generalmente sí se tienen que llamar como la ruta. No es mandatorio, no es algo obligatorio, ¿sí? Pero cuando nosotros creamos variables, creamos funciones o en este caso creamos vistas, ¿sí? Con componentes, tiene que ser coherente con el tipo de datos que nosotros estamos trabajando, coherente con el flujo de trabajo que nosotros estamos llevando a cabo, ¿sí? Si nosotros le colocamos un nombre que no tiene nada que ver ni se asocia a lo que nosotros estamos haciendo, es complicado que su yo del futuro más adelante entienda que ustedes hicieron ahí, porque solamente de eso se va a enterar ustedes en una versión pasada y Diosito, ¿sí? La cosa es que el código tiene que ser interpretado por ustedes mismos en un futuro o por cualquier otro programador que quiera ver cómo ustedes trabajaron el código, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿No? ¿Todo bien? Sí. Recuerden que yo no los estoy viendo, ¿eh? Si ustedes están asintiendo, lo que sea, no los estoy viendo. Bien, entonces esto que nosotros tenemos acá va a ser mi vista, ¿vale? Esta vista nosotros le vamos a pedir a la aplicación que la renderice cuando el usuario visite la ruta de productos. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo creen ustedes que nosotros tenemos que llevar este componente, ¿sí?, hacia esta sección? ¿Cómo ustedes lo harían? Tenés que exportar el componente y en Home importarlo y ponerle como una etiqueta. Exactamente. Nosotros lo vamos a importar, que acá no le colocamos para exportar. Vamos a colocarle export, ¿sí? Y ahora sí lo podemos importar. Vamos a importar a productos. Productos. Pero bueno. From, ¿de dónde está? ¿Dónde está eso? Lo tenemos en la carpeta Views, ¿sí? Específicamente en el archivo Productos. Una vez que ya yo lo tenga importado, lo voy a presentar acá como un elemento JSX. Quiere decir que llamo a Productos, ¿sí? Y eso me tiene que mostrar lo que yo acabo de especificar en este archivo, ¿sí? Vamos a ver. Acá estamos en inicio. Acá estamos en inicio. Vamos a colocar productos. Bueno, estoy escribiendo re mal la palabra productos hoy. Ahí va, productos y me muestra esa vista, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá?
Y lo mismo vamos a hacer para las otras views, ¿sí? Si nosotros tenemos alguna otra view que me muestre un inicio, por ejemplo, ya yo precreé algunos archivos, ¿sí? Por ejemplo, esto lo precreé, lo voy a colocar acá, de hecho. Ahí está. Y lo voy a llamar acá. Vamos a importarlo, tal cual como hicimos acá, ¿sí? Para no perder tiempo lo hice así. Voy a llamar a inicio y acá sería inicio. Ahí está. Voy a guardar. Aplico el componente JSX. Inicio. ¿Sí? Y él me va a mostrar en esa vista, en esa ruta, ¿sí? Vamos a solicitar la ruta, raíz. Bien. Y él me está mostrando lo que nosotros especificamos en la vista inicio. ¿Se entiende esto? Sí, no. La idea de esto es aplicarlo cuando vamos a leer algún card del Star Wars, ¿no? Cuando ponemos para leer información, que aplicar esto. Sí, ¿no? Eso sería una, o cuando tienes un menú de navegación, que ahora lo vamos a hacer. Ya yo tengo un componente de navegación precreado y ahora vamos a aplicar lo que es el linkeo. ¿Sí? Porque hasta ahora, ¿qué hemos estado haciendo nosotros? Nosotros hemos estado colocando de forma manual las rutas, pero eso en la vida real sucede así. Nosotros colocamos las rutas de forma manual hacia donde queremos ir a ver. No. ¿Cómo hacemos nosotros? Tenemos un menú de navegación, por lo general, o tenemos un botón donde nosotros hacemos clic. Como unos botones. Exactamente. Y eso me invoca la ruta y por ende el componente, me renderiza el componente que yo quiero solicitar, que quiero ver. ¿Sí? Entonces, vamos acá. Y ahora vamos a trabajar con este señor, con link. ¿Sí? Fíjense lo siguiente. Acá, donde yo especifiqué navbar, ya yo creé un componente de navbar que está acá. ¿Sí? Yo lo precreé para poder ganar tiempo. ¿Vale? Entonces yo lo que voy a hacer es que simplemente voy a invocar esto. ¿Sí? Ya ustedes vieron cómo yo creaba un archivo nuevo y dentro de ese archivo creaba un componente. Por eso no vi necesario también hacer este paso. ¿Sí? Entonces ya yo tengo precreado este señor acá. Lo tengo exportado, por lo tanto yo lo voy a importar acá. Vamos. Voy a elegir esto. ¿Sí? Bueno, voy a copiar acá. Voy a llamar a navbar. ¿Sí? Y acá cambio la ruta. Este señor está en la ruta components. Acá está, en navbar. ¿Vale? Una vez que tengo esto listo, llamo a mi componente JSX, que en este caso se llama navbar. ¿Sí? Y le digo que se muestre. Fíjense lo que va a pasar ahora. Ahí se muestra mi menú de navegación. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Se entiende lo que pasó acá? Yo tengo una pregunta que capaz que lo dijiste y se me pasó, pero ahora, no sé, como que entré en una laguna. Vale. Cuando vos tenés ahí componentes y views, o sea, vistas, y cuando trabajas con los componentes, ahí vos ponés, o sea, vos importás el React Router DOM, ¿no? Cuando trabajo... A ver, poné el código ahí. Ahí va. Ahí estás en el componente. Poné el componente que se llama... ¿Productos? Bueno, ahí, pero ahí que dice vista, arriba solo tenés import React from React. No ponés... Claro. No importás lo otro. En las vistas no, esa es mi pregunta. Sí, no. Es que eso depende de lo que tú estés aplicando
en el componente. O sea, yo acá estoy llamando a la librería porque yo voy a hacer algo propio de la librería, que es crear un componente, ¿sí? Esto es el componente views de producto, ¿vale? Y acá nosotros, esto también, todos son componentes, porque en React nosotros lo que hacemos es componentizar cada una de las cosas que vamos a trabajar. Todos se llaman componentes, Sí, sí. ¿vale? Pero acá nosotros específicamente estamos utilizando la librería de React Router. ¿Por qué? Porque, bueno, necesitamos decirle a toda la aplicación, quiero utilizar React Router a través de esto. Lo otro es, quiero especificar las rutas que yo voy a estar cambiando, ¿sí? También quiero crear las rutas, que son esto que nosotros tenemos acá, y decirle que me renderice el componente específico, ¿sí? Que se va a mostrar en esa ruta que yo especifiqué. ¿Se entiende? O sea, tú vas a llamar esto según la necesidad de lo que tú tengas. Y ahora lo vamos a ver. En este componente, el componente navbar, yo necesito linkear, ¿sí? Cada una de las vistas, o sea, necesito linkear cada una de estas opciones. La pregunta es, ¿React me permite hacer eso? ¿Me permite linkear cosas? Para eso precisas el otro, el React, Claro, lo que estamos viendo exactamente. recién. Ahí va. Ahora Y sí. va. Y entonces ahí por eso es que, ¿qué voy a hacer? Voy a importar específicamente la necesidad que yo tengo en este componente, que es link, ¿sí? Porque ahora que yo me voy a encargar, ¿cuál es el paso en este caso? Yo necesito que cuando se haga clic a un enlace o a un botón, eso me llame, ¿sí? A una ruta y por ende me muestre el componente que está asociado a esa ruta. ¿Ok? Es decir, que en vez de yo estar colocando acá productos, contacto o raíz, yo haga eso de una forma mucho más prolija y dinámica, que es hacer clic acá y que esto me cite a la ruta inicio, ¿sí? Que esto me cite a la ruta productos, ¿vale? ¿Se entiende? Bien. Bien. Entonces, acá en este navegador, el menú de navegación, nosotros necesitamos hacer ese linkeo. Acá, bueno, ya yo lo prehice. Si ustedes quieren, lo hacemos de a poquito hasta que ustedes entiendan y vean cada una de las cosas que nosotros vamos a estar haciendo. De hecho, miren lo que vamos a hacer. Yo voy a sacar esto. Voy a sacar esto. Sí, voy a sacar esto. Ay. Voy a sacar esto. Sí. Y esto. Voy a dejar estos dos de ejemplo y este lo voy a dejar aquí construido. Entonces, ¿qué hice yo? Yo tengo un menú de navegación normal, común y corriente, como siempre, ¿sí? ¿Qué quiero hacer yo? Yo quiero linkear que cuando alguien haga clic en inicio, él me lleve a ¿dónde? A esta ruta, ¿sí? Para yo poder hacer eso, React me dice, agarra el texto, imagen o lo que sea que quieras linkear y aplícale el componente JSX link, ¿sí? Esto lo tengo que colocar entre el componente JSX link. Para poder especificar la ruta que se va a invocar, en este caso tienes que utilizar la propiedad JS2, donde tú vas a especificar exactamente la ruta a la que quieres invocar. En este caso yo voy a colocar slash, ¿sí? Porque esto me tiene que llevar a la ruta de inicio. Después, acá tengo productos, ¿sí? Vamos a colocar acá, no, vamos a colocar contacto. Contacto. Bien. Vamos a hacer de vuelta lo mismo. Creo link, ¿sí? Lo coloco entre las etiquetas link. Especifico la propiedad to, ¿sí? Y acá le digo cuando la persona
haga clic acá, esto tiene que invocar al path que nosotros especificamos o a la ruta que nosotros especificamos acá. ¿Sí? Bien. Ahora vamos con productos. Con productos, nosotros ya tenemos esto creado, ¿sí? Y le decimos, bueno, cuando la persona visite a este link, tú ya sabes lo que tienes que hacer, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá? Y esto lo voy a sacar, de hecho. Vamos a sacar esto. Chao, porque no lo necesito. Tengo 3 ítems nada más. Y me voy a ir acá. Ahora, fíjense, si yo hago clic en inicio, él se queda allí porque ya nosotros estamos visitando a inicio. Vamos a contacto. Me muestra contacto. Vamos a productos. Me muestra productos. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, sí, muy bien. ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿No? Bien. Por último, tenemos algo que se llaman rutas parametrizadas, ¿sí? Es decir, rutas que nosotros le pasamos un parámetro en específico. ¿Cómo se ven esas rutas parametrizadas? Se ven de la siguiente forma. Nosotros vamos a crear acá una ruta, ¿sí? Hago clic acá y voy a crear, lo voy a llevar para acá. Así. Acá voy a colocar productos, ¿sí? Barra y voy a pasar un parámetro. Los parámetros son como una especie de variable que nosotros definimos en la ruta y puede ser llenado por cualquier tipo de valor, ¿sí? ¿Cómo nosotros especificamos un parámetro? Bueno, nosotros colocamos 2 puntos después del slash y le damos un nombre. Yo en este caso le voy a colocar ID. Ustedes le pueden colocar el nombre que ustedes quieran, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Funciona de la siguiente forma. Acá voy a colocar un solo producto. ¿Sí? Ahí. Lo voy a colocar así y me voy a ir acá. ¿Cómo se llena ese dato? Bueno, nosotros nos vamos acá y hacemos barra, coloco 1, por ejemplo, y él me tiene que mostrar lo que yo le dije que me tenía que mostrar en esa ruta. Ahí me está mostrando un solo producto. ¿Sí? ¿Se entiende cómo funciona esto? Acá yo puedo colocar igual lo que quiera, puedo colocar 2 y él va a seguir mostrando un solo producto o puedo mostrar lo que yo quiera, ¿vale? Pero van a haber momentos que yo voy a necesitar pasarle en la ruta que estoy armando un dato específico, ¿ok? ¿Estamos bien con esto? ¿Se entiende cómo funcionan las rutas de parámetros? ¿Sí? ¿No? Yo no Es un entendí poquito largo, pero está de dónde la bastante claro. recibe. Ok, por ahí hay un alumno que dice que es un poquito largo, pero vamos bien. Y por ahí tenemos otro alumno que dice que... No entendí de dónde recibe el ID. O sea, lo pusiste directamente del enlace. No sé si ha llegado ya a la parte de especificarle un ID. Sí, esto acá, imagínate que esto es una variable, ¿sí? Ahora, ¿en qué momento nosotros le especificamos ese ID? Eso acá, primero se los mostré de esta forma, hardcodeado, ¿sí? Como nosotros venimos haciendo desde un principio. Acá nosotros se supone que está una variable que se llama ID y si nosotros lo llenamos de lo que sea, 2, 3, 4, lo que nosotros queramos o una letra, ¿sí? Él me va a mostrar la vista, esta vista que nosotros tenemos acá, lo que sea que tú quieras colocar allí. ¿Se entiende? Ahora, fíjate algo, vamos a hacer esto.
vamos a hacer lo siguiente. En la vista productos, ¿sí? Yo quiero mostrar... en la vista producto, yo quiero mostrar 3 productos. Para lo que yo cree un componente que se llama car, que es este que nosotros tenemos acá. ¿Ven? ¿Sí? Bueno, ¿qué hice yo en car? En car, yo linkeé un botoncito, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver bien cómo lo linkeé. Pero antes de hacer eso, yo voy a importar car a esta vista, ¿vale? Entonces, vamos acá. Voy a llamar import, ¿sí? Car from. ¿Dónde está esto? En componentes, ¿no? Car. Lo mostramos acá. Coloco car. ¿Sí? Y él me va a dibujar mi carta. Acá me voy a ir a productos. Vamos a hacerlo desde acá. ¿Sí? Ahí me está mostrando mi carta. Si yo repito eso 3 veces, se va a mostrar esto mismo que dicen ustedes. Sí, no. Sí. ¿Repetís qué? No. El componente. ¿Sí? Lo voy a llamar 3 veces. No sé qué hace tu componente, ¿no? Pero se supone que hace lo mismo. Mi componente es esto. Esa tarjetita que ustedes ven ahí es eso. ¿Sí? Esta tarjetita. ¿Vale? O sea, yo creo un componente car. A ver, cuando ustedes hicieron la landing page, ¿sí? Ustedes no tuvieron que crear un componente que se llamaba car. O lo que hicieron fue repetir esta misma estructura varias veces. Crear un componente y lo llamás todas las veces que necesites. Exacto. Nosotros podemos repetir esta misma estructura varias veces, pero es poco práctico, ¿sí? Lo mejor es que ustedes simplemente hagan la estructura una sola vez, lo vuelvan un componente y ustedes lo llaman las veces que necesitan, ¿vale? Eso es lo que hicimos acá. Nosotros creamos este componente, ¿sí? Le dimos esta estructura y estamos llamando al componente las veces que nosotros necesitamos acá, ¿ok? Y fíjense que ahora se me muestra en esto. Ahora, este botoncito que nosotros tenemos acá, que dice más información, ¿sí? Yo quiero que él me lleve a un lugar específico, es decir, que cuando yo haga clic acá, él me muestre, por ejemplo, detalles del producto. Que él me diga, no sé, el producto vale tanto, tiene tantos gramos o tantos litros, mililitros, no sé cómo se expresa esa unidad de medida, ¿sí? No sé, el vencimiento es tal día, ¿sí? Como leer más sobre este producto, ¿vale? Ahora, cada uno de estos productos tiene nombre distinto. Lo que pasa es que en este caso nosotros, bueno, estamos repitiendo una misma carta que tiene distintos nombres, ¿vale? Ahora, ¿qué podemos hacer acá? Cada uno de esos elementos se identifican de una forma específica. Si nosotros tuviésemos 3 elementos, 3 productos distintos, cloro, no sé, mopa, no sé cómo le dicen en Uruguay, en Argentina se dice bruja. ¿Cómo para lavar el piso? Como fregar el piso, limpiarlo, secarlo. Fabuloso. Fabuloso, ahí está. ¿Se llama fabuloso? ¿En serio? El artefacto, se le dice mopa No, se le dice mopa o lampazo. Lampazo. Ahí va. Lampazo. Eso. Lampazo es lo que agarra el trapo. La mopa ya tiene el trapo, ¿no? Sí. Lampazo. Hablaban del producto. Claro, bueno, entonces acá nosotros estamos viendo distintos productos de higiene, ¿sí? De limpieza. Entonces acá tenemos un cloro, acá tenemos un lampazo y acá cualquier otro producto que a ustedes se les ocurra. Normalmente los productos siempre se identifican por un número de ID o de serial, ¿sí?
No sé si ustedes, por ejemplo, han entrado a un supermercado y se dan cuenta que los artículos generalmente tienen una barra, ¿sí? Una barra que los identifica con una serialización, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a aplicar ese concepto acá mismo. O sea, para el producto cloro, el producto se identifica con un número de ID 1, por ejemplo. Para especificar el producto lampazo, no sé, lo identificamos con el número 4. ¿Se entiende? Ahora, ¿por qué les saco esto a colación? ¿Cómo nosotros podríamos hacer para poder ingresar a esto más información sin tener que estar creando? Si tenemos 20 productos, sería óptimo que nosotros creáramos 20 rutas. No, pero podemos pasarle a CARD un parámetro. Ahí va, a eso quiero llegar. O sea, si nosotros tenemos 20 productos, no podemos hacer 20 rutas, eso no es escalable, eso no se debería hacer, ¿sí? Entonces, para eso tenemos el uso de los parámetros. Los parámetros me van a permitir a mí poder crear en la ruta productos y especificar el ID de eso, ¿sí? Si yo especifico el ID, por ejemplo, si hago clic acá y este ID tiene seteado 1, ¿sí? Él me va a llevar a la descripción de ese producto en específico. ¿Se entiende? Y si yo hago clic acá en 2, él me va a llevar a la descripción de ese producto en específico. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Hacemos una pequeña prueba. Y así les enseño otra funcionalidad. Normalmente, cuando nosotros estemos trabajando este tipo de formas de crear rutas a través de parámetros, nosotros en la vista, ¿sí? Que sería... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En Home, ¿sí? Fíjense, para Home, para esto, para esta vista en específico, yo voy a crear un componente. Yo creo un componente acá que se llamaba Children. Ahí. ¿No es? No, creé este componente que se llamaba Child, ¿sí? No tiene mucha coherencia, pero fue lo que se me ocurrió en ese momento, se me acabó la imaginación. Miren, yo creé este componente que va a representar la descripción. De hecho, vamos a colocarle acá descripción, ¿sí? Para que sea más coherente con lo que nosotros estamos tratando de hacer. Descripción. Descripción. Bien, así se va a llamar nuestro componente. Entonces, en ese componente nosotros lo que vamos a hacer es capturar el parámetro que nosotros le estábamos seteando. Para nosotros poder hacer eso, miren, nosotros vamos a colocar acá lo siguiente. Vámonos a car, ¿sí? Yo estoy acá en car. ¿Qué yo hice acá? Yo le seteé a car, ¿sí? Le seteé un ID de forma predeterminada a esto. Lo que pasa es que no quiero complicar esto, quiero dárselo lo más sencillo posible. A ver cómo se los explico. Sí, yo voy a hacer esto. Yo voy a setear acá algo hardcodeado. Yo le voy a colocar 1. ¿Sí? Y a este señor, al botoncito que se llama más información, lo voy a linkear. Recuerden que este hace las veces de la A, de la etiqueta A. Yo lo voy a linkear y le voy a especificar. Cuando el usuario ingrese a esta ruta, ¿sí? Y le coloque y tenga este ID, el ID nosotros se lo acabamos de setear acá, ¿sí? Vete hacia donde o renderiza
la vista que nosotros creamos para eso, que fue la vista descripción. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende esta estructura sintáctica incluso? ¿Sí o no? Sí. Necesito, acá es importante que me digan si entienden o no entienden, porque no es que me van a decir después, no, es que yo hace media hora no entiendo. No, no, este es el momento. Si no entiendes, este es el momento, pequeño alumno que estás ahí, que eres tímido. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Una pregunta. Ajá. Ese ID, ¿a dónde está yendo? El ID a la ruta. O Sí. sea, acá nosotros vamos, en vez de colocarle acá. Eso es una variable. Sí. Está Esta creada ID es arriba. variable. Esta. Está, pero ¿qué es lo que va a buscar? Ese más información, ¿a dónde está? ¿Cómo así? Tiene que mostrar ese más información que está ahí, ¿no? Es un botón. Sí, que es esto que nosotros acabamos de hacer, que se llama descripción. Vamos a borrar esto. Acá. Vamos a cambiar el nombre de esto, de hecho. Ok. Descripción. ¿Sí? Cuando yo haga clic en ese botón, él me va a llevar a esta vista, a la vista de descripción. ¿Sí? ¿Estamos bien? No, ahí me perdí. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a hacer que funcione y después yo le hago ingeniería inversa. ¿Bien? Nosotros le vamos a pasar un parámetro para no jarcodeárselo, para no colocárselo acá. ¿Sí? Yo simplemente allí le estoy diciendo, bueno, estoy seteando un valor, ¿vale? Y lo estoy colocando en un ID porque cuando nosotros guardamos valores en un ID, significa, guardamos un valor en una variable, significa que ese valor puede variar. Si yo le coloco acá 1, eso va a cambiar. Si yo acá le coloco 1, así, ¿va a cambiar? No. No, no va a cambiar. Por eso lo estoy colocando en una variable, ¿sí? Ok. Entonces, guardo esto. Cuando yo haga clic acá, yo preparé en mi archivo home, ¿sí? Yo le dije a él, mira, cuando alguien visite esta ruta y llene este parámetro, en este caso nosotros estamos llenando el parámetro con un valor, muéstrale esto, ¿sí? Pero yo quiero sacar ya esto. Y quiero mostrar a descripción, que lo acabamos de crear acá. Entonces, este señor lo vamos a importar. Import. ¿Sí? Voy a colocar descripción. Sería descripción. ¿Sí? From descripción. Lo guardamos y lo mostramos acá. Eso responde a tu pregunta, Natalia. Igual si todavía no te cae la ficha, ahora le hacemos ingeniería inversa. Cuando alguien visite o haga clic en el botón leer más, ¿sí? Él va a buscar esta ruta y va a mostrar esto. ¿Vale? Vamos acá. Acá estoy en inicio, acá estoy en productos, ¿sí? Hago clic acá en más información y me lleva a descripción. ¿Estamos bien o no? Sí, estamos bien. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Acá nosotros seguimos haciendo links, pero estamos especificando las rutas. En este caso, esto tiene una dificultad porque estamos trabajando con lo que se harían rutas dinámicas. Entonces, como que no se entiende muy bien cómo podría funcionar esto, pero créanme que esta información les va a servir. Lo que pasa es que con esta información ustedes tienen que aplicarla dentro de su proyecto, pero no quiero hacerles la tarea. Quiero darle una pista.
Quiero que les quede el conocimiento y que ustedes puedan aplicar eso en su proyecto, pero no quiero hacerles la tarea, ¿sí? O sea, yo les explico para qué sirve y cómo funciona el parámetro, pero si les doy el ejemplo que ustedes necesitan específicamente para poder ver bien esto, les voy a hacer la tarea. Y no. Entonces, ¿estamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí. Sí. Ahora, ¿de dónde sale este 1? Este 1 yo lo estoy recuperando específicamente de acá arriba. ¿Sí? El 1. ¿Cómo lo estoy recuperando? Vamos a description. La librería React Router DOM tiene un método que se llama useParams. ¿Sí? useParam me permite usar el parámetro que nosotros guardamos en la variable, en esta variable que nosotros declaramos allí, que se llama ID. ¿Sí? Él lo que hace es que obtiene un objeto. Y ya nosotros vamos a ver cómo. Miren, para nosotros saber cómo funciona, qué hace, lo que me está dando la documentación, yo siempre les digo, hagan console log y es la misma técnica que ustedes tienen que utilizar para entender Flux. ¿Sí? La documentación me dice, extrae el método useParam y utilízalo dentro del componente. ¿Sí? Pero como yo quiero ver qué es lo que hace useParam por mí, yo voy a mostrar esto en la consola para ver qué él me da. Bien, voy a sacar esto un segundo y lo vamos a guardar. Vamos a abrir la consola. ¿Sí? Y voy a ubicar. ¿Qué me está mostrando la consola acá? Que ustedes vean y digan, ah, esto es de lo que nosotros estamos haciendo console log. De todas las cosas que están en la consola, es lo que ustedes creen. El objeto. Ajá. ¿Y cómo se dan cuenta de eso? ¿Hay algo específico por lo que ustedes se dieron cuenta? Te dice Al costado que de viene, descripción. dice description. Él me dice, esta información que yo te estoy mostrando, ¿sí? Es porque en el archivo description.js, en la línea 6, hicieron un console log, ¿sí? Entonces, acá está la información de useParam. ¿Qué hace useParam? useParam trae el dato que nosotros pasamos acá y lo convierte en un objeto, ¿sí? Y ese objeto tiene como propiedad lo que nosotros especificamos en la ruta. Recuerden que nosotros colocamos productos barra 2.id. Eso es lo que él está colocando acá como propiedad. ¿Y qué está haciendo acá? Me está dando el valor que nosotros seteamos ahí. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Por qué utilizamos useParam? Porque nosotros podríamos utilizar este dato de forma dinámica, porque ese dato puede cambiar, ¿sí? Entonces nosotros le decimos a useParam, mira, yo te voy a desestructurar. ¿Se acuerdan cómo se desestructuraba algo? ¿No? Con 3 puntitos. ¿No se acuerdan del destructuring? Eso lo expliqué yo, lo explicó Diego, le dejamos un video, le dejamos información. Tenés que poner, es un objeto. Uh-huh. Tienes que abrir las llaves, colocar lo que está dentro, las propiedades, igual. Muy bien. Muy bien, Nati. Lo igual al objeto. Esto, ¿sí? Recuerden que useParams me trae como valor un objeto. ¿Cómo sé eso? Porque lo estoy viendo en la consola, ¿sí? Yo a ese objeto le quiero desestructurar la propiedad ID, ¿ok? Para no tener que hacer el nombre del objeto, punto, el ID. No. Para ser más prolijo, yo le desestructuro específicamente la propiedad y eso lo utilizo a mi favor. Acá voy a colocar ID, ¿sí? Lo guardo y miren lo que pasa. Estoy utilizando el dato que estamos seteando acá arriba, ¿sí?
Y si yo ingresara, por ejemplo, al segundo producto y le hago clic, él me va a traer lo que se haya seteado allí, en ese dato. ¿Se entiende? Sí, profe. No entiendo. Sí, ¿puedes mostrar eso último que escribiste? ¿Qué? ¿Esto? Sí, ahí va. Esto no tiene mayor ciencia, porque ¿saben qué pasa? Que nosotros vemos esto como un método y ya nosotros pensamos que esto hace una función de la NASA, ¿sí? Y esto es nada más tomar el dato que nosotros estamos seteando en la variable que creamos cuando especificamos la ruta, ¿sí? ¿Cómo se llama esa variable? ID. Por eso es que el usePattern crea un objeto con este nombre, ¿sí? Si yo aquí colocara Pepito, o sea, a mí me gusta colocar este ejemplo porque yo siento que así queda más fijo, porque Pepito no tiene nada que ver con lo que les estoy preguntando, lo que les estoy explicando, y es como que, claro, me acuerdo de lo ilógico que explicó la profesora. Mira, acá tenemos Pepito, ¿sí? Pero eso se da porque nosotros especificamos eso en la ruta, y eso es lo que él toma. Y el valor que le asigna es lo que nosotros llenamos. Si yo coloco 2, 3, 4, acá va a aparecer ese valor. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Dudas, preguntas hasta acá? El código ese que está bueno para tenerlo de referencia, ¿lo podés subir junto con el video? Lo puedo subir, pero ahí vamos a esto. Ya ustedes tienen un boilerplate hecho en la... Yo ya decía para ustedes tenerlo como tienen... referencia en el tema de que vos le pones una idea a algo y que después la recuperas esa idea, ese ID, para tener esa idea de cómo ok. eso nomás. Acá tenemos las plantillas, la que ustedes van a utilizar para el proyecto de Star Wars puede ser Flux. el de Flux. Este. ¿Sí? Vamos acá. Vamos a esperar que cargue. Porque ahora que ya ustedes entendieron esto, ahora nos vamos a entender lo que nosotros vamos a estar trabajando. ¿Sí? Porque acá hay algunas cosas que se agregan y realmente tener una plantilla sobre la cual va a trabajar se acerca más a lo que ustedes hacen en un trabajo. En un trabajo muy raramente ustedes van a tener que crear o hacer la construcción de algo desde cero. Generalmente van a tener que tocar cosas que ya están. ¿Sí? Bien. Esta es la plantilla de Flux. Pablo en la mañana les explicó cómo ustedes iban a trabajar Flux y en qué archivos los iban a estar trabajando. ¿O me equivoco? ¿Sí? ¿No? Sí, ¿no? Sí. Tenemos una Store carpeta donde va a estar Store, ¿sí? Y tenemos los dos archivitos donde nosotros vamos a estar trabajando. Bien. Para la carpeta, para nosotros poder hacer los enrutamientos, nosotros vamos a tener la carpeta Component, ¿sí? Que es lo que nosotros acabamos de ver en el proyecto, y las carpetas Views, ¿sí? La carpeta Views. En esta carpeta nosotros tenemos, bueno, a Demo, Home, Single. Ustedes ven qué les sirve de eso. Y por último tenemos los archivos index.js, que es este señor, ¿sí? Y tenemos el archivo logout. Acá es donde está lo interesante. En el archivo logout nosotros especificamos las rutas. ¿Lo ven acá? Es la misma o similar, la misma estructura que nosotros acabamos de hacer, ¿sí? Fíjense esto. Acá lo tenemos. ¿Vale? Entonces, acá tienen la ruta raíz, tienen una ruta demo, que ustedes la pueden alterar, ¿sí? Y acá tienen una ruta con parámetros. ¿Ok? ¿Estamos bien? Es exactamente lo que nosotros acabamos de hacer, ¿sí?
a excepción de algunas cosillas allí. ¿Sí? ¿No? Bien. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Yo tengo una consultita nomás, pero bueno, estoy medio adelantado con la consulta. Uh-huh. Hablando del proyecto de Star Wars, en views solo vamos a tener prácticamente una, no vamos a manejar dos views, ¿no? En el proyecto de Star Wars van a manejar dos views, la view del home y la view de single, si mal no recuerdo. ¿No, Diego? Ah, ¿por qué? ¿Alejo? Diego, Alejo. Tipo, hay una que te muestra todo y hay una que te muestra los personajes por individual. Sí, por eso. Tienes la vista home, que sería esa, donde te muestran los personajes como el grupo de personajes, y después tienes la vista individual, que es cuando haces clic justo en ese personaje y él te abre como la descripción. ¿Sí? Ok. Bien. ¿Por qué les expliqué el tema de use params y todo lo demás? Porque ustedes van a tener un archivo que se llama single, que sería el descripción que nosotros acabamos de hacer, ¿sí? Y tienen eso allí. ¿Lo ven? Quiere decir que lo van a utilizar. ¿Vale? Entonces, ya ustedes entendieron el sentido básico de cómo se usa React Router. ¿Cuál es la emoción que tienen en este momento? Es la misma que han estado teniendo desde que nosotros empezamos el curso. Cuando les planteamos un ejercicio empieza el síndrome del impostor. No, yo no voy a poder, no tengo los conocimientos necesarios, no, esto es muy difícil, ¿sí? Y bueno, ya hemos visto y nuestra planilla de Excel y las entregas que ustedes han hecho en Rico nos dice que sí han podido, ¿sí? Y ustedes mismos, cada vez que culminan un ejercicio, como que aumenta un poquito la barrita de seguridad de que ustedes sí sirven para esto y que lo único que tienen que tener es paciencia a ustedes mismos. Pues nosotros le tenemos paciencia, pero ustedes se tienen que tener paciencia, ¿sí? Esto es algo nuevo y lo nuevo asusta, ¿ok? Entonces, ¿cuál es mi recomendación para empezar a encarar este proyecto? Lo primero es, lean primero bien la consigna. ¿Qué les plantea la consigna? Segundo, hagan una estrategia, ¿sí? Empiecen primero haciendo la construcción de cada uno de los componentes. Fíjense bien, bueno, acá van dos vistas, hay que hacer tantos componentes, ¿sí? Creen todo eso y después empiecen a hacer el tema de las rutas, el tema de Flux, ¿sí? De a poco y obviamente preguntando un montón. Si trabajan en equipo, muchísimo mejor. Ya nosotros tenemos muchísimo rato diciendo esto mismo. Y si preguntan también cuando se atascan en algo, mucho más, ¿sí? O sea, es mucho más lo que van a hacer, lo que van a aprender y cómo van a terminar en el tiempo, ¿vale? ¿Hay alguna otra duda o pregunta que quieran hacer? También, como les decía, Dale, Diego. usen Postman. No, les decía que usaran Postman para lo que qué estructura tienen los